Lucas 12, 35 al 48. El mensaje de esta mañana se llama alertas fieles y diligentes. Está terminando este 2019, como decía hace un rato. Muchas cosas seguramente sucedieron en tu vida. Está terminando el año y un nuevo año comienza, y de hecho comienza una nueva década. Es interesante ya empezar a acostumbrarse a escribir 2020 o 2020. Siempre los primeros días son complicados, pero generalmente cuando llega al final de un año uno empieza a hacer como un recuento. A lo mejor mucha gente se sienta y hace como un recuento de las cosas que pasaron. Y otros empiezan también a hacer sus propósitos de nuevo año, ¿no? Para el próximo año, bajar de peso, hacer ejercicio, leer la Biblia, lo que sea, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ser útiles para tu vida. Hay muchas expectativas, pero es un nuevo año. O sea, ya en el calendario es un nuevo año, 2020. Y pensando en eso, ¿no? O sea, la historia de la humanidad sigue avanzando. A diferencia de lo que podamos quizás creer, las culturas antiguas, los griegos y los romanos creían que la historia de la humanidad era como cíclica, era simplemente un ciclo que se estaba repite y repite. Pero realmente cuando vemos la Biblia, te das cuenta que la Biblia nos muestra la historia de la humanidad como un lineal. Es una línea de tiempo. Es una línea de tiempo. ¿Y qué quiero decir con eso? Es que seguimos avanzando. Sigue pasando los días, siguen pasando las horas. Y la humanidad, todos nosotros, vamos a nuestro encuentro con Jesucristo. Y eso es de lo que quiero hablarles esta mañana, es que Jesús va a volver. Hay muchas cosas que hablamos mucho se habla en las iglesias, pero la verdad bíblica de que Jesús va a regresar a veces no se enseña tanto, no se menciona mucho. Y es la esperanza que el cristiano tiene. Finalmente, si nuestra esperanza fuese simplemente que en esta vida nos vaya bien y que todo se trata de esta vida, realmente seríamos muy miserables. Pero realmente la esperanza que la Biblia nos da y la esperanza que debemos de tener y que tenemos como cristianos es que Jesús va a regresar. Jesús va a volver por los suyos. Y, bueno, no sé, Dios, me gustaría que Jesús arruinara mi sermón. Y iba a decir, Jesús todavía no vino en este 2019, todavía queda un par de días. Sería bueno que arruinara mi sermón y viniese ahora. Pero si Jesús no viene todavía en estos días que faltan, a lo mejor el 2020 es el año en que Jesús va a regresar. Y quiero que pensemos en eso, porque en esto tenemos que ser muy intencionales en pensar en esa verdad. Esta vida es pasajera. Jesús le prometió a sus discípulos que así como Él se fue, Él va a regresar. Cuando Él ascendió, los discípulos lo estaban mirando y el ángel le dijo, oye, así como ustedes lo ven subir, así va a bajar. Entonces tenemos la certeza de que Jesús va a venir. ¿Por qué? Porque Él vino una vez y todo lo que Él dijo sobre sí mismo se cumplió. Entonces tenemos la plena certeza de que Él va a regresar. Y este texto que tenemos aquí por delante, aquí en Lucas 12, Jesús habla de la importancia de considerar ese día, de cuál debe ser nuestra actitud concerniente al regreso de Jesús. Y quiero que veamos eso y que estos días que vienen y el próximo año y cada día realmente, como vamos a ver acá, podamos estar con esa emoción, con esa actitud de estar preparados para encontrarnos con nuestro Salvador. Todos nos preparamos. El día que te casaste, preparaste tu boda con muchísimo tiempo de anticipación. La cena de fin de año a lo mejor la estás preparando con muchísimos días de anticipación. Hay cosas importantes en nuestra vida que nos preparamos para ese día. Aquí Jesús nos va a hablar de la importancia de que es estar preparados para ese día en que Jesús va a regresar. Entonces, si estás ahí, vamos a leer todo el texto y vamos a estudiarlo ahí parte por parte. Entonces dice así Lucas 12:35 en adelante. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.
Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces Jesús, estamos leyendo esta historia, este relato que tú enseñaste a tus discípulos, Señor, y te pedimos, Padre, de que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos ayude a comprender las verdades que aquí están. En el nombre de Jesús, amén. Aquí, si te fijas en este texto, el énfasis de lo cual Jesús está hablando es estar preparados, estar alertas. Fíjate las palabras que son claves en este texto. En el verso 35 habla de estar preparado. Eso de ceñir vuestros lomos, otras versiones lo ponen como estar preparados. En el verso 36 habla de aguardar, de estar aguardando. En el verso 37 y en el verso 39 habla de velar. En el verso 40 y en el verso 47 habla de estar preparado. Entonces, un niño pudiese leer este texto y decir: ya sé de qué se trata, ya sé cuál es el énfasis que está haciendo Jesús aquí. Y el énfasis es: Él va a regresar y hay que estar preparado. Eso es lo que Jesús básicamente está enseñándole aquí. Ahora, Él les ha hablado de muchas cosas en el párrafo anterior, pero en esta parte puntual, Jesús da esta historia y habla sobre la importancia de estar listos. Si te fijas en el verso 35, Jesús da una instrucción. No es una sugerencia la que Jesús da aquí, sino da una instrucción muy, muy clara, muy entendible. Dice, verso 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cuál es la historia a la que Él se está refiriendo acá? Y es que un señor de una casa está fuera de su casa porque fue a una boda. Ahí está en una boda y está lejos de su casa, y en su casa han permanecido sus siervos. Entonces, ¿qué van a hacer los siervos mientras su señor está en esta boda? Como dice el dicho, cuando el gato sale, los ratones hacen fiestas, ¿verdad? Pero no, aquí Jesús nos dice que no hay que hacer fiesta cuando el gato sale, sino que al contrario, es la ausencia del Señor no debe ser como una excusa o un pretexto para vivir una vida desordenada y vivir una vida sin ningún tipo de provecho. O sea, realmente eso puede ser una posibilidad y puede ser una opción, pero precisamente lo que Jesús está hablando acá es que mientras el Señor de esta casa está fuera y está ausente, estos siervos, estos buenos siervos, no lo usan para vivir una vida negligente y con descuido. Y Jesús está hablando de eso, por eso dice, ciñan vuestros lomos. Ahora, esa palabra, este español es un poco, quizás para las generaciones más recientes, es como que un poco extraño. ¿Qué quiere decir ceñir vuestros lomos? Y es estar preparados. Eso es lo que está diciendo. Esta fraseología de ceñir los lomos, era una frase que los judíos y los que están oyendo esta enseñanza de Jesús entienden muy bien. Si vas, por ejemplo, a Éxodo capítulo 12, verso 11, ahí recuerdas y ves que ese es el Éxodo, es la Pascua. Finalmente el faraón va a dejar a ir a los hijos de Israel
Ya la última plaga es la que logra doblegar su voluntad. Pero cuando ellos van a celebrar la Pascua, la instrucción a los hijos de Israel es la siguiente. Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así. Dice, ceñidos vuestros lomos. La misma palabra, la misma frase. Ceñidos vuestros lomos. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. O sea, tu bastón en tu mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué era lo que tenían que hacer los hijos de Israel mientras estaban comiendo la Pascua? Ellos debían estar listos, preparados, con todas sus cosas listas para salir cuando venga la luz verde. Porque la luz verde iba a llegar esa noche. Y ellos debían estar listos para salir. Entonces esta idea, esta instrucción de Jesús de ceñir nuestros lomos es, estén listos, estén preparados para salir cuando se tiene que salir. ¿Te acuerdas, a lo mejor mamá o papá también, cuando nació tu primer hijo? O si fue a lo mejor un parto natural. Tenías todas las cosas listas, probablemente, ¿no? No el día en que tu esposa dijo, ya, hoy nace, tengo que ir, empiezas a preparar todas las cosas. Ya las tenías en tu bolsito, ahí listo para llegar y agarrarlos y irte al hospital. Porque no sabes cuándo va a ser el día. Ese estado de alerta es al cual Jesús está refiriéndose aquí. Ese estado de alerta era en la que los hijos de Israel debían de estar en esa Pascua. En cualquier momento vamos a salir. Entonces, Jesús está mostrándonos en esta historia que el buen siervo va a estar listo, alerta y esperando para poder servir. Porque fíjate lo que dice, volviendo ahí al texto, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. O sea, estén alertas y despiertos, porque el Señor va a venir y va a necesitar que le abran la puerta. Entonces, si ustedes están esperando, están alertas, van a poder ir y servir a su Señor en abrirle la puerta. Servicio. Van a servir. Ahora, es interesante que aquí Jesús habla de que este siervo que está atento, estos siervos que están alertas, son bienaventurados, son más que felices. Otras versiones de la Biblia dicen dichosos o alegres. Dice el verso 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando, alertas. Velar quiere decir estar despierto y estar alerta. Es como un soldado que está de guardia, tiene que estar siempre alerta, vigilando, no puede dormirse. Como aquí Jesús dice, estos siervos deben estar despiertos y alertas. Y si ellos están así, ellos van a ser bienaventurados. Es el siervo alerta y despierto, el bienaventurado al cual su Señor le va a servir. Porque es interesante, o sea, esta idea para la mentalidad de un judío de esta época era como que impresionante escuchar de Jesús decir que es el Señor que va a servir a su siervo. Porque lo normal y lo que siempre ocurre es el siervo sirve a su Señor. Y así debe de ser. Pero aquí dice que el siervo que es fiel, que está vigilando, que está alerta, cuando venga su Señor le va a servir a su siervo. Va a ser recompensado, va a ser bienaventurado, va a ser dichoso. ¿Por qué? Porque su Señor le va a servir. Ahora, piensa un poco en quién está diciendo esto. Jesús está diciendo esto. En un par o sea, mucho más adelante, y lo vimos en el Evangelio de Juan, cuando estudiamos el Evangelio, Jesús hizo esto. Jesús en Juan 13 sirvió a sus siervos, ¿se acuerdan? Él tomó el lugar entre ellos como el que sirve, dice ahí. Es interesante, le voy a leer. Juan 13, verso 4 al 5, Jesús dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. Dice, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús le sirvió, le lavó los pies a su gente. El Señor, no el siervo, el Señor le lavó los pies a sus siervos. Y Jesús dice aquí que este
siervo que está alerta, que está vigilante. Cuando su Señor venga, el Señor le va a servir a él. Jesús ya lo hizo y lo va a hacer un día cuando Él venga por nosotros. Piensa en ese privilegio de que vas a llegar ahí y no sé cómo va a ser exactamente, pero de alguna manera Jesús te va a servir. No se te ocurra decirle como Pedro, no, tú no me sirves a mí. Pero vamos a ser honrados que Jesús nos va a servir cuando estemos con Él en un momento, cuando lleguemos ahí. Ahora, aquí habla de algo importante. Es estar en un estado de alerta continua. Porque fíjate lo que dice el verso 38. Y aunque, el siervo está alerta, pero está alerta solo un momento. No, dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, ¿cómo? Alerta, vigilando. Dice, bienaventurados son aquellos siervos. Los romanos dividían la noche me parece que en 3 partes, en 3 vigilias. Los judíos la dividían en 4, tengo entendido. Pero básicamente lo que Jesús está diciendo es, no importa el lugar de la noche en la que el Señor va a regresar a su casa, estos siervos están siempre, siempre listos, cualquiera que sea la hora. Entonces, han pasado 2019, ¿verdad? Ya no sé qué año vivo, 2019 años desde que Jesús vino y no ha regresado. Y a lo mejor dicen, no, ya está muy avanzada la noche, ya todavía falta muchísimo. Todavía faltan muchos, muchos años para que Jesús regrese. Ok, esa es la clase de actitud, la cual Jesús dice aquí que es peligrosa. Porque sí, a lo mejor Jesús puede tardar muchísimo tiempo más. Pero ¿y qué tal si no tarda? O sea, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? No importa el nivel de vigilia, si estamos comenzando, si han pasado 1000 años, si han pasado 2000 años, o si Jesús tarde otros 1000 años, no sabemos. Pero lo que Jesús reconoce y alaba y halaga de estos siervos es que están en un estado de constante alerta, de siempre estar vigilando que este Señor regresa a su casa. Ahora, quiero aplicarlo un poco a nuestra vida personal. ¿Qué tan seguido piensas en que Jesús va a regresar? ¿Qué tanto piensas en eso? Esta semana que pasó, ¿cuántas veces pensaste en que Jesús va a regresar? No me responda, no hay que levantar la mano. Pero nada más examina tu vida, examina tu día a día. Mi pregunta para ti es, ¿estás vestido, listo y preparado para servir? ¿Estás vestido y listo si Jesús regresa hoy? ¿Estás listo para eso? ¿O te va a encontrar en pijama? ¿No? Porque finalmente la esperanza, la gloriosa esperanza, como la Biblia nos dice, que tenemos es que Jesús va a regresar por su iglesia. Y si no lo hizo en este año, quizás lo hace el próximo año, quizás lo hace mañana, quizás viene esta noche. No sabemos. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto has pensado en esto? Porque eso va a determinar qué tipo de vida estás viviendo. Eso es lo que Jesús va a decir en esta historia. Entonces, la realidad del regreso de Jesús, ¿cómo ha afectado tu día, tu semana? ¿O cómo ha afectado este 2019 que ha pasado? ¿Ha afectado en algo? ¿O el hecho de que Jesús venga o no venga no ha cambiado en absolutamente nada tu vida? Si no ha cambiado nada, estás en un peligro, mi amigo. Esa es la actitud en la cual Jesús está hablándoles a esta gente y a sus discípulos, de los cuales ellos deben de cuidarse. El saber que Jesús regresará no te ha llevado a restaurar quizás una relación que lleva muchísimo tiempo rota. El saber que Jesús va a volver y puede regresar hoy o mañana o el próximo mes no te ha llevado a poder arreglar ese problema que tienes con X persona. El saber que Jesús va a volver no te ha llevado a cambiar esa actitud que has tenido toda tu vida. Piensa en eso.
Necesitamos pensar en estas cosas porque son cosas sumamente importantes. Porque si no pensamos en esto, es especialmente lo que Jesús dice que nos puede ocurrir, que Él le va a decir a Pedro. Entonces, un siervo, como dice acá, está siempre vigilando. Y creemos que Jesús va a volver no porque este mundo está hecho un caos, sino que creemos que Jesús va a volver porque la Biblia lo dice así. Y cuando vemos este mundo como está, da fe de lo que la Biblia predijo y Jesús dijo y los autores de la Biblia han dejado escrito miles de años atrás. Jesús va a regresar. Es interesante cuando lees, por ejemplo, la carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y cuando él dice de cuáles son las características de los hombres que van a existir al final de los tiempos. Es interesante porque ahí Pablo no le dice a Timoteo de terremotos, de guerras. La Biblia sí dice de esas cosas, pero en ese momento cuando Pablo le está hablando a Timoteo, le dice que una de las características más evidentes de los hombres al final es que van a ser hombres amadores de sí mismos. Lo pone como la primera cualidad. ¿Y cuál es el término que esta generación ha acuñado como suya? Selfie. ¿Verdad? Selfie soy yo. Vivimos en la cultura del selfie, del yo. Y la Biblia dice que la generación final o las generaciones finales van a ser hombres y mujeres llenos que solamente se aman a sí mismos. Todo este movimiento de autoestima, de que tú debes de amarte a ti primero. La Biblia habla de esas cosas, ¿ves? Entonces, cuando vemos lo que la Biblia dice y vemos el mundo como lo que está ocurriendo, nos damos cuenta de que efectivamente las cosas que la Biblia ha dicho están ocurriendo. Cuando ves lo que está ocurriendo en Israel, Israel es como el cronómetro, es un buen indicador de dónde estamos. No porque nos guiamos por lo que está pasando ahí, nos guiamos por la Biblia. Pero lo que la Biblia ha predicho está ocurriendo en Medio Oriente. Entonces no podemos ser ignorantes de estas cosas. No caemos en un sensacionalismo, pero no podemos ser ingenuos e ignorantes de estas cosas. Jesús va a regresar. De hecho, eso es lo que aquí dice. Desde el verso 40, vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo piensas, ese es el momento en que Él va a venir. Es interesante. Es como este ladrón que dice ahí, Jesús habla de esta ilustración como de un ladrón. El ladrón no te manda un WhatsApp, voy a llegar mañana a las 11, déjame la tele desenchufada, por favor, así me facilita las cosas. No. Llega cuando menos lo esperas, cuando sales, cuando estás de vacaciones, cuando estás disfrutando y estás ahí llega. Y así va a venir Jesús, como ladrón en la noche. O sea, eso habla de lo que los estudiosos de la Biblia hablan de la inminencia. O sea, que es repentino, que es sorpresa. Así va a venir Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo eso cambia nuestra vida? ¿Cómo eso cambia nuestra vida? Ahora, fíjate el verso 39 al 40. Verso 42. Dice, entonces Pedro le dijo, aquí está nuestro buen amigo Pedro, el que hace buenas preguntas en nuestro lugar. Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? O sea, ok, ¿es para mí, para los 12 o para todo el resto? Si tú lees el contexto, hay muchísima gente que está siguiendo a Jesús, ¿ok? Hay una gran multitud. Pero los versos previos, creo que por ahí por el verso 22, verso 22, dice, dijo luego a sus discípulos. Ok, entonces, esto, aunque hay una gran multitud de gente, esto está pues dirigido específicamente en los discípulos de Jesús. No es exclusivamente para ellos quizás, pero ellos están ahí. Jesús le está hablando a ellos. Entonces, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos?
Y dijo el Señor, y me encanta, Jesús a veces no te responde, te hace otra pregunta. O sea, no es nada más, es como rojo y verde. No, no, no. Te hace preguntas porque Jesús quiere hacer pensar a la gente. Quiere seguidores pensantes. ¿Ok? Entonces dice, verso 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Sobre todos sus bienes. Entonces aquí está la pregunta de nuestro buen amigo Pedro. Pedro le dice básicamente, Jesús, ¿esto es para todos o es para algunos? ¿Es para ellos o es para nosotros? ¿Para quién es, Señor? Entonces, como vimos ahí en el verso 22, Jesús le está hablando a sus discípulos. Y Jesús no le responde explícitamente, la verdad. Le hace una pregunta. Pero básicamente es, Pedro, si te queda el saco, póntelo. Así es. Pedro, ¿te consideras un siervo o no? Entonces, si eres un siervo, esto va para ti, mijo. Ahora, si no te consideras un siervo, pues, pero sí. Entonces, aunque no responde explícitamente, Jesús está hablando de cuál debe ser la actitud de los seguidores de Jesús. ¿Cuál debe ser la actitud de sus discípulos? ¿Eres tú un discípulo de Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús? Jesús te llamó un día, te llamó y te dijo, ven, sígueme. Esa es la invitación que Jesús ha hecho desde que apareció hasta el día de hoy. Nos invita a seguirlo. Entonces, si tú estás siguiendo a Jesús, estas palabras son para ti y para mí. Para ti y para mí. Entonces, aquí Jesús usa como otra ilustración. No solamente habla del siervo que está alerta en los versos 35 al 40, sino que aquí menciona al mayordomo fiel. Una fiel mayordomía. La palabra mayordomo habla de una persona, de un siervo, que era un siervo que administraba los bienes de su señor. Era alguien al cual se le había delegado responsabilidad, confianza. El Señor le había puesto bajo su cuidado sus bienes para poder manejarlos, distribuirlos, una especie de administrador supervisor. Y de este hombre Jesús está hablando, de este mayordomo, pero dice que es un fiel mayordomo. La palabra fiel quiere decir digno de confianza, que es un hombre, una persona confiable. También habla de un mayordomo que es prudente. La palabra prudente quiere decir sensato, precavido. Es a ese hombre, a ese mayordomo, al que es de confianza o digno de confianza, que es confiable, que es sensato, que es precavido, que es sabio, es el bienaventurado. Ahora, tú dices, ok, ¿qué es lo que tengo yo? Examina tu vida. Examinemos nuestra vida. Dios ha puesto a tu cuidado muchísimas cosas. Todo lo que tenemos es una buena dádiva de Dios. Absolutamente todo. La pregunta es, ¿eres tú confiable? ¿Has sido confiable con lo que Dios ha puesto en tus manos o no? ¿Has sido prudente? ¿Has sido sensato y precavido en las decisiones que has tomado con lo que Dios ha puesto para que cuides? Mira, acompáñame a lo que Pablo escribió a los Corintios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. Verso 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué dice ahí? Fiel. Fiel. O sea, confiable. Digno de confianza. Entonces, esta es la cosa, no es que si eres o no eres un administrador. Todos somos administradores. La pregunta es, ¿soy fiel administrador o infiel administrador? Eso es lo que tenemos que decidir. Eso es lo que tenemos que ver en nuestra vida. No si eres o no un administrador, porque todos lo somos. ¿Y por qué digo eso? Porque Dios ha puesto a nuestro cuidado muchísimas cosas que Él nos ha dado. Primero, Él te ha dado tu vida.
La vida que tienes no te pertenece, es un regalo de Dios. Y la manera en que tú administres tu vida, eso es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Entonces, partiendo por eso, ya eres un administrador. Lo que tú haces con las 24 horas que Dios te regala cada día es tu decisión. No puedes decirle, necesito 36 horas. No. Dios nos ha dado a todos lo mismo, 24 horas cada día. Lo que tú decides, cómo tú ordenas tu agenda, eso es tu decisión, es mi decisión. Entonces, ahí hay algo que Dios me ha encomendado, que es mi vida. También Dios ha puesto bajo tu cuidado, si estás casado, tu matrimonio. Eso es algo que Dios ha puesto para que trabajes, para que cuides, para que representes a Dios en tu matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Estás siguiendo o estamos viviendo bajo la guía que Dios nos ha dejado en su palabra? La manera en que eres un fiel administrador en tu matrimonio es cuando hacemos lo que nuestro Señor nos pidió. ¿Y qué es lo que nos pide a los hombres? Tenemos que amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. ¿Hay algo difícil de entender en eso? ¿Verdad que no? No hay un misterio oculto así como que... No, es ama a tu mujer como Jesús amó a la iglesia. Súper claro, así somos los hombres. Necesitamos, esto se hace así, así y paz. Ok, nosotros nos la complicamos. Nosotros pensamos que tenemos que entender a nuestras esposas, pero Jesús nos dice que tenemos que amar a nuestras esposas. A lo mejor nunca las vamos a entender. Espero que la entiendas cada año que pasa, pero con que la ames, Dios está contento con eso. Ahora, ¿qué es lo que te pide a ti como esposa? Sujétate a tu marido. ¿Es difícil de entender eso? ¿Verdad que no? La mujer dice, sí, esta una palabra muy complicada. Quizás, ¿qué quiere decir en el griego? No, muy, muy sencillo. Y tú eres administradora de tu vida y de tu matrimonio haciendo lo que Jesús te pide hacer. Como padres, tenemos que no provocar a ira a nuestros hijos. ¿Es difícil de entender eso? No. La Biblia es un libro muy comprensible. Jesús se pone a nuestro nivel para hablarnos. Cuando Jesús vino y se hizo hombre, Él se agachó a nuestro nivel. Es como cuando hay un niño, cuando eres un adulto, la mejor manera de entablar comunicación es no hablarle desde arriba. Es arrodíllate y ponte a su nivel. Haz contacto con los ojos y un niño te va a poner atención. Lo que acabamos de celebrar o recordar la Navidad es que Jesús se arrodilló y se puso a nuestro nivel. Habló nuestro idioma. Nos comunicó la verdad de Dios. Entonces tú vas a ser fiel cuidando de tus hijos. Ese es tu ministerio, es tu casa. Dios te ha dado talentos, te ha dado dones. Eso es algo que Dios ha puesto para que cuides y los uses. Dios te ha dado recursos económicos. Eso no te pertenece a ti, no me pertenece a mí, como nada. Simplemente es un administrador, es alguien que maneja y cuida lo que se ha puesto bajo su cuidado. Entonces, si pensamos bien realmente, esto de ser mayordomo es algo que todos somos. Nada más tenemos que ver si somos buenos, fieles o infieles. Entonces, aquí algo importante que Jesús dice es que el fiel mayordomo va a ser recompensado. Cuando Jesús viene, lo recompensa. Cuando el Señor viene y ve que este siervo ha cuidado, ha administrado, le ha sacado provecho, ha hecho más de lo que Jesús le ha dado, es recompensado. Y Jesús va a recompensar a los que le sirven fielmente. Seguimos a Jesús y amamos a Jesús no por las cosas que Él nos da. Lo amamos por quien Él es. Porque Él murió en la cruz por nosotros. Pero Jesús es tan bueno, muy, muy bueno. Él recompensará a los fieles siervos que cuidan de lo que Él ha puesto bajo su cuidado. Ahora, dices, ok, estaría padre que la historia terminara ahí. Pero no termina ahí. Jesús habla de otro tipo de siervo, que es el siervo infiel, que es el cual que debemos de también examinar nuestra vida. Fíjate el verso 45 al 48. Dice, más, o sea, hay un contraste entre el anterior y el que viene ahora.
Dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, dice, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este siervo infiel, hay algo peligroso en él. Y hay algo peligroso que puede crecer en nosotros, que es la actitud y el corazón que él tiene. Fíjate dónde comienza todo. ¿Cuál es el problema? Dice el verso 25, mas si aquel siervo dijere en, ¿dónde? Su corazón. ¿Ok? No es cómo se ve este hombre, sino es en lo privado de su corazón. La Biblia dice que sobre todas las cosas guardadas debemos de guardar nuestro corazón, porque de ahí emana la vida. Nuestro corazón. Y dice lo que este hombre dice o piensa en su corazón. ¿Sabes que lo que tú y yo hablamos es importante, pero lo que tú y yo nos decimos a nosotros mismos es lo más importante? Porque finalmente eso es lo que pensamos realmente y lo que de verdad creemos. Lo que andamos pensando en nuestra mente, lo que constantemente estamos trayendo a nuestros pensamientos. Tú, cualquiera de nosotros puede tener un diálogo, un speech aquí en la iglesia. Oh, sí, amén, aleluya, hermano. Y tener como que esa apariencia de que pues tenemos las cosas claras, pero realmente el asunto es qué es lo que decimos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que de verdad creemos y estamos pensando? ¿Cuál es el peligro y cuál es el problema de este hombre o de este siervo? Que puede aplicar a cualquier hombre y a cualquier mujer aquí. ¿Cuál es el peligro? Es lo que dice ahí. Mi Señor, verso 45, tarda en venir. Chécate esto, algo muy importante. No, el peligro de este hombre, de este siervo, no es que dice, mi Señor ya no va a venir. ¿Sí ves la diferencia? Él no está negando que el Señor va a regresar. Lo que él ha dicho en su corazón es que él tarda en venir. El que alguien diga, Jesús no va a regresar, podría ser considerado como un herético. Una persona que no es cristiana, porque la Biblia claramente dice que Jesús va a volver. Entonces este hombre no se ve como un herético, como alguien que está diciendo algo que la Biblia ha dicho lo contrario. Solo este hombre está diciendo, él todavía no va a venir. Se va a tardar un poco más. Piensa que su Señor se tardará más tiempo en regresar. Y eso es de lo cual Jesús está advirtiéndole a sus discípulos, que esa actitud no puede estar en ellos y no puede estar en ti y en mí. Y es probablemente la actitud que muchos de nosotros o algunos de ustedes tienen el día de hoy. No, Jesús no ha venido en muchísimos años, va a tardar muchísimo más. O sea, deja tú, ni siquiera hemos pensado que Jesús regresa, pero cuando pensamos decimos, no, todavía falta muchísimo tiempo. Aguas. Aguas. Porque especialmente lo que Jesús está diciendo acá, que es lo que hace que este siervo sea infiel. No que niega la venida o el regreso de su Señor, sino que dice que todavía no va a volver, que falta muchísimo tiempo. Mira, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro 3, verso 3 al 4. 2 de Pedro 3, 3 al 4. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Esa versión dice 2 de Pedro 3, 3 al 4. Dice, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está eso que Jesús iba a volver? ¿Verdad? Porque desde que los padres durmieron,
Dice, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ahora, no voy a decir quién, pero hace un tiempo, hace un par de años, había un famoso comunicador cristiano que decía que a su generación la habían castrado espiritualmente porque le habían dicho de que Jesús venía ya, Jesús viene ya. Dice, nos castraron espiritualmente, dice. ¿De verdad? ¿Qué dice en la Biblia? Que tenemos que vivir cada día como si Jesús viene hoy. Martín Lutero dijo algo muy padre. Dijo, vive tu vida como si Cristo murió ayer, resucitó hoy y regresa mañana. Con esa intensidad, con esa convicción, con esa determinación de saber de que este día cuenta y puede ser el último. Así somos llamados a vivir. Pero esa mentalidad de que no, eso de que Jesús viene, nos arruinaron nuestra generación. Esa es la mentalidad peligrosa. Esa es la mentalidad a la cual Jesús está diciendo aquí que no debemos de tener como siervos fieles de Jesús. Burlarse de esto de, Jesús ya tardó, es lo que Pedro está diciendo. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Por lo que Jesús dice acá. El declive espiritual de un creyente comienza cuando comienza a pensar, no que Jesús no va a regresar, sino que falta aún mucho para que Él vuelva. Cuando un cristiano comienza a pensar así, comienza su declive espiritual. Porque fíjate lo que hace este siervo que piensa de esta manera. O sea, no nada más es algo que él piensa, sino que la manera en cómo él piensa lo lleva a vivir de cierta manera. ¿Qué es lo que hace este siervo? Dice verso 45. Mi señor tarda en venir y comenzar ¿a qué? A golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. Hay dos señales que evidencian a un creyente o a alguien que se dice creyente, a un creyente que no está esperando la venida de Jesucristo. Dos señales da aquí Jesús. La número uno es que es una persona en un constante conflicto con los demás. Porque ¿qué es lo que empieza a hacer este hombre? Empieza a golpear a los criados, a abusar de los demás, en conflicto con los demás. Entonces, una persona que siempre está peleando con medio mundo, un cristiano que se está peleando con todos, que tiene con todos conflictos, es un cristiano que no está esperando la venida de Jesús. Porque si de verdad la estuviese esperando, no estaría peleándose con los demás. Entonces, ¿qué tipo de creyente eres? ¿Eres conflictivo? O sea, los problemas no llegan a ti. ¿Tú eres el origen de los problemas? ¿Yo? Si ese es como mi patrón, si eso es lo que siempre está ocurriendo, probablemente es porque no estás esperando la venida de Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo. Una persona que, este señor que dice, este siervo que dice, mi señor todavía tarda en venir, es porque dice, falta mucho, puedo hacer esto, puedo pelearme con medio mundo, total Jesús todavía no va a regresar. Tienes que tener cuidado. La segunda evidencia de un creyente que tiene por tardanza la venida de Jesús es un creyente que vive en una constante autocomplacencia. En una constante autocomplacencia. Porque fíjate lo que dice. Dice verso 45 al final, y a comer y beber y a embriagarse. Es una persona que básicamente cree que la vida se trata de divertirse, que hay que pasarla bien, esta es la única vida que tenemos, Jesús nos ha dejado acá y no hay nada malo en divertirse, no hay nada malo en descansar, no hay nada malo en viajar o tomar vacaciones. Pero si tu vida se trata de eso, nada más, o si vives para eso, no estás esperando la venida de Jesús.
Si nada más pienso que se trata de esta vida, de cumplir mis deseos de la carne y nada más todo lo que tengo, todo lo que gasto, todo lo que llega a mi vida, todo lo ocupo para nada más satisfacerme a mí mismo, soy como este hombre que ha tomado por tardanza la venida de Jesús. Entonces, estas dos cosas son algo que debemos de pensar. Ahora, Jesús va más allá y no solamente, o sea, él como que va a recompensar al que es fiel, pero al que no es fiel, no es que se queda como que ahí sin nada, sino que hay como que un castigo. Y son palabras de Jesús a sus discípulos. Dice, verso 46, vendrá el Señor de aquel siervo un día en que éste no espera. Ahí está, sorpresa. Y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. O sea, este siervo sabía que su Señor va a volver, pero no se preparó. ¿Estás tú, estoy yo preparado? Voy a comenzar un nuevo año preparado. Dice, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, eso te habla de que tanto en la eternidad hay niveles de recompensa, pero en la condenación también hay niveles de castigo. No todo es lo mismo, ni en el cielo ni en el infierno. Hay niveles, hay como que grados, por decirlo de alguna manera. Ahora, algo importante aquí, que a lo mejor podemos como que confundirnos. Quiere decir aquí, o está diciendo Jesús acá, que la salvación es algo que obtenemos por nuestras buenas obras. No, no está diciendo eso. La salvación no es por nuestras buenas obras, no es por nuestros méritos, es un regalo de Dios. La salvación es mediante la fe en Jesucristo, es por gracia. Pero la Biblia nos dice que Jesús va a aprobar nuestras obras. Va a aprobar nuestras obras. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3. Verso 12 al 15. 1 Corintios 3, 12 al 15 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra, aquí está siendo probada no la persona, la obra. ¿Okay? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo le está diciendo a los cristianos de Corintio que tú y yo edificamos, construimos, hacemos cosas, hacemos obras, pero que esas obras van a ser probadas por Dios. Y dependiendo de la motivación con la que hicimos esas cosas, va a ser ya sea quemado si fue con una mala motivación o va a ser refinado como el oro si fue con la motivación correcta. Y creo que a eso se está refiriendo a lo mejor aquí Jesús, probablemente. Creo que cuando habla del siervo infiel, tenemos que hacer una distinción entre una persona que efectivamente es un creyente, pero se salvó como por fuego, como dice Pablo a los Corintios. O sea, se pasó así de panzazo, diríamos acá en México. O sea, perdió todo, pero se salvó. Piensa en una persona que tiene una bonita casa, que ha construido todas, o sea, ha invertido todos sus recursos en construir su casa, la de sus sueños. Tiene todo, y dices, wow, qué casa tiene, qué hombre más privilegiado. Pero un día esa casa se quema. Pero él se salva. Ok, perdió la casa, pero él se salvó. Esa es la imagen que Pablo está presentando acá. Dices, de verdad, todo lo que hice, todo lo que invertí, todo el tiempo que le dediqué no sirvió de nada. Me salvé, sí, no morí quemado. Pero todo lo que hice no sirvió absolutamente de nada.
Así en el cielo va a haber muchísima gente que sí creyó en Jesús, pero vivió más para este mundo que para el mundo que viene. ¿Te imaginas llegar así como que nada más, ¿qué tienes? No, pues no tengo nada. Estoy aquí, qué bueno, ¿no? Pero todo lo que fue probado no tenía ningún valor en lo eterno. Qué triste. Ahora, también puede ser, y creo que también hay que ver esa opción en esta historia, es que alguien que se considera un creyente, pero en realidad no lo es. Alguien que se considera y se dice ser un cristiano, pero de verdad no lo es. Jesús dijo en una ocasión, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Dice, un día en el cielo yo decir, yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esas palabras de Jesús, siempre que las leo, me ponen la piel de gallina. Porque ese va a ser un día de sorpresa para esas personas que tenían un vocabulario, que a lo mejor se sentían seguros yendo a una iglesia, pero que en el corazón nunca habían rendido su vida y habían puesto su fe en Jesús. Si tú estás así este día, mi amigo, tienes que venir a Cristo. Tienes que poner tu confianza en Él. Y refugiarte en Jesús, no en el nombre de una iglesia, en la persona de Cristo. Entonces, el que cree ser fiel, pero realmente ni siquiera es un convertido, pues va a ser castigado. El que sí es cristiano, el que sí es creyente, pero no edificó con buen material para lo eterno, va a perder todo eso, pero va a ser salvo. Pero el que, como dice Pablo, el que construyó con buenos materiales, el que con una buena actitud, con la motivación correcta, sirvió a Dios con todo lo que tenía, ese hombre va a ser incluso refinado lo que él hizo para Jesús. Ahora, para terminar, ¿cómo te puedes preparar para el regreso de Jesús? ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Cómo podemos vivir el 2020 de una manera diferente a la que quizás has vivido este 2019? Número 1 es, primero, asegúrate de ser salvo. Asegúrate de ser salvo. Eso es lo primero que tenemos que checar. Pablo dice que tenemos que examinar si efectivamente estamos en la fe o no. No es yo voy a la iglesia, no, esa no es la respuesta. La respuesta es, ¿eres tú salvo o no? Si tú te mueres el día de hoy, ¿a dónde te vas? ¿Tienes la seguridad de la eternidad, de la vida eterna o no? La Biblia dice que podemos tener la seguridad. Entonces mi pregunta es, si hoy falleces, ¿dónde vas? Entonces, número 1, ¿cómo puedes estar preparados para el regreso del Señor? Es, asegúrate de que eres salvo. Número 2, mantente ocupado. Mantente ocupado. Este siervo está listo y está listo para servir. Se arremangó la túnica para servir y ir a abrir la puerta. Entonces, mantente ocupado. ¿Qué cosas puedes hacer? Discipúlate y discipula a otros. Discipúlate. ¿Cuánto tiempo llevas en esta iglesia? Discipúlate en lo que aquí hay disponible. Y discipula a otros. Esa es la gran comisión. Tenemos que ir y hacer discípulos. Es algo que tenemos que hacer. Mantente ocupado en eso. Número 2, sirve a tu iglesia. Sirve a tu iglesia. Mira, vamos a 1 Corintios 15. Aquí me voy a mover rápido. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Dice, creciendo en la obra del Señor. Eso es lo que tienes que hacer. El próximo año involúcrate, sirve a tu iglesia, sirve aquí. Busca por opciones y posibilidades para servir. Anima a otros. Anima e edifica a otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Primera de Tesalonicenses 5, 11. Es anima y edifica a otros. Dice,
Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y dice por lo cual o por lo tanto. ¿Y qué es lo que ha dicho antes Pablo? ¿De qué es lo que ha hablado? De que Jesús va a regresar. Entonces, mientras Jesús regresa, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Animándonos, edificándonos unos a otros. Dejemos de hablar mal del otro, mejor comencemos a edificarnos mutuamente. Dejemos de murmurar de los demás y a criticar a los demás, comencemos a edificarnos unos a otros. Sé paciente y no murmures. Sé paciente y no murmures. Santiago, capítulo 5. Santiago 5, 7 al 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con, otra vez esa palabra, paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hace rato mencioné de que Dios ha puesto a tu cuidado tu familia. Ahí están tus hijos. Tú dices, estoy dele que dele y no veo que mis hijos cambian. Sé paciente como el labrador. Tus hijos no van a cambiar de un día para otro. Mi hijo no va a cambiar de un día para otro. Me encantaría, pero pues no. Pero sé paciente y trabaja y persiste en eso. Sé paciente. Entonces, pero fíjate el verso 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y dice el 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Y lo pone ahí luego. Hermanos, sé paciente, pero no te andes quejando de tu prójimo, de tu hermano. O sea, bastante te ha dado Dios para hacer, para perder el tiempo mirando a los demás. Camina en la luz. Romanos capítulo 13. Camina en la luz. Romanos capítulo 13. Verso 11 al 14. Romanos 13, 11 al 14 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente en tu trabajo, mi amigo. Sé honesto en tu trabajo. No andes robando ni tiempo ni recursos de tu empresa, no son tuyos. Son del trabajo donde estás. Sé honesto. Son cosas sencillas. O sea, tan sencillo como no robarse las hojas de la oficina. Estás glorificando a Dios. Ok, andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras. ¿Qué es lo que está haciendo el siervo inútil? Anda de parranda. Nada más se trata la vida de comer, beber, de fiesta, de viajar, de pasarlo bien. No, la vida no se trata de eso. Dicen, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y le está hablando a creyentes. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está. ¿Qué puedes hacer para estar listo? Es camino a la luz. Renuncia a las cosas ocultas de tu corazón. Trae lo que está oculto, tráelo y sácalo a la luz. Satanás te quiere condenar ahí en lo oscuro, pero Jesús te quiere dar libertad en la luz. Saca las cosas a la luz. Y finalmente, número 1 era asegúrate de ser salvo. Número 2 era mantenerte ocupado. Y número 3 es mantente conectado. Mantente conectado. ¿Y qué quiero decir con eso? Y con esto termino. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 25. Verso 24. O verso 23. 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Dice, mantengámonos firmes. ¿Por qué Hebreo dice mantengámonos firmes? Porque la tentación para los hebreos era renunciar, volver atrás. A lo mejor estás así hoy, no, esto de ser cristiano ya no me gustó. He tenido muchos problemas, ya en mi trabajo no me quieren, mis amigos de antes ya no me llaman. Esto de seguir a Jesús sí, pero mantente firme.
Se mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, dice, unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando, ¿de qué? De congregarnos. Como algunos tienen por 2000 años de la costumbre de los cristianos. Sino que exhortándonos, y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ok, si hay un día o una época o un momento en la historia de la humanidad en la cual un cristiano no debía estar lejos, es ahora. Es ahora. Entonces, asegúrate de ser salvo. Mantente ocupado. Sirve a tus hermanos, sirve a tu iglesia. Con tu tiempo, con tus talentos, con tus recursos. Sirve al cuerpo de Cristo. Mantente ocupado y mantente conectado. No te alejes de la iglesia, no del edificio, sino que de la gente, de las relaciones. De un día adorar juntos o varios días a la semana adorar juntos a nuestro Dios. Él es digno. Él va a volver. Él va a regresar. Entonces, si Él regresa esta noche, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿O estás en pijama? ¿Tienes tu bolsita así como que, ok, si viene hoy, no hay ningún problema? ¿O hay algún problema? Examina tu corazón y vive el 2020 de esa manera. Que Dios te pueda conceder el conocerle más y el caminar más cerca de Él.